Elena está trabajando en la ciudad de Paysandú. Escribió hace poco tiempo un artículo para la revista que va a salir publicado en el próximo número sobre Gesualdo, y nos había presentado a nosotros otros trabajos sobre Gesualdo que nos parecieron sumamente interesantes, y por eso la convocamos para que ella hoy trabajara sobre este autor. Así que quedan con Elena y bueno, que sea como hasta ahora un éxito todo. Bueno, gracias, buenas noches. Primero que nada quiero aclarar, en realidad soy docente porque me desempeño en el área de análisis y producción de texto de la Escuela Técnica de Paysandú, pero entré porque era secretaria, entonces entré en el área que da redacción comercial. Cuando me vengo a Paysandú, yo no soy de Paysandú, cuando me vengo a Paysandú empiezo a hacer el Instituto de Formación Docente. Recién estoy cursando el Instituto de Formación Docente para ser profesora. El año pasado cursé Pedagogía 2, la profesora al comienzo del año distribuyó los pedagogos nacionales entre todos los equipos. Yo no sé si ustedes saben, pero en el interior los institutos de formación docentes cursamos magisterio y profesores las ciencias de la educación juntos. Como no había cupo para mí, horario en el de la noche, para mí, para hacer un grupo puro de profesorado, tuve que insertarme en un grupo magisterio. La profesora distribuye los pedagogos nacionales a gente que ya venía del año anterior como grupo, entonces yo quedo sola para el final. Empieza a distribuir, los más conocidos, Varela, Va Ferreira salieron primero. Por allá me vio sola y me dijo, Elena, ¿querés Gesualdo? Y bueno, agarró Gesualdo. Bien, empiezo a investigar, primero en internet, me gusta mucho internet, mal puerto, no había nada. Hablo con la profesora me facilita material, 17 educadores de América. Fue todo el material con el que arranqué mi investigación. Después sí, pero en la búsqueda de internet me encuentro con que en el gobierno de la calle, a la escuela 56 de Cantera de Riachuelo, se la nomina Gesualdo Sosa. Entonces dije, si en el año ese la escuela se llama Gesualdo Sosa, quizás sí exista todavía. Llamo a la escuela y ahí sí se me facilitaron las cosas. Hablo con la directora y la directora me manda mucho material, inclusive fotocopias de páginas del libro diario de la escuela del año 28, que es cuando Gesualdo inicia su experiencia en Cantera del Riachuelo. Bueno, y después les sigo contando después, porque es muy lindo cómo fui consiguiendo, a veces por azar inclusive, material de Gesualdo. Hasta que terminé el trabajo, lo presenté. Nosotros en profesorado, si presentamos un trabajo de investigación a final del año, no se eximen de la parte oral del examen. Damos solo la parte, perdón, no se eximen la parte escrita, damos solo el oral, la defensa del trabajo. Eso pasó, cuando terminé el trabajo, la profesora del año me dijo si yo quería conectarme con alguna revista para publicar el trabajo. No tenía a mano ningún correo ni nada. Por allá, en enero, me dan el correo de quehacer educativo. Escribo, me dijeron que tenía que mandar el trabajo. Los uruguayos no hacemos todo enseguida, dejé para más tarde. Mandé creo que en marzo, porque tenía que sacarle toda la parte de fotos. Mandé en marzo y por allá por mayo me contestaban que sí, que lo iban a publicar y que me invitaban a dar estas dos charlas. ¿Está? Hasta ahí un poco mi presentación, o sea, todavía no soy docente, quizás no tenga la experiencia que tienen ustedes. Yo quiero compartir con ustedes todo lo rico que descubrí de Gesualdo, y bueno, espero que pueda hacerlo. Lo que pensé para hoy es lo siguiente: ver toda la parte de, primero que nada, la biografía de él, después las obras, después basarme un poco en un libro que se llama Antecedentes de mi pedagogía, de la expresión, y dejar todo lo que es la experiencia en sí de Cantera de Riachuelo para el viernes, según cuánto avancemos hoy. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, arrancamos con la biografía.
Bien, esa es una foto de los años, quizás un poco más de cuando él hizo la experiencia en canteras. La experiencia fue del año 28 al 35, nada más. La firma de Gesualdo. Nace el 22 de febrero de 1905, o sea, el año que viene se cumplirían los 100 años de él. Uno de sus libros, sumamente interesante de leer por lo emotivo que es, Vida del Maestro. El prólogo de César Tiempo dice eso, que es un uruguayo del norte que nació en las asperezas de Tres Cruces de Tacuarembó. Cuando tenía 5 años se va a Tranqueras, departamento Rivera. Cursa sus estudios primarios hasta 5º año, pero sexto ya va a la ciudad propia de Rivera. Trabaja con la familia Otazú, haciendo de lector al patrón, que era ciego, casi ciego, y así, y trabajo de chacra, y así se gana la vida para continuar los estudios. Luego se independiza, se va de la familia esa, ingresa al liceo y se emplea en una empresa de encomiendas. Y ingresa al Instituto Normal para Varones, donde se recibe de maestro. En el 26 obtiene el cargo de maestro efectivo en la Escuela Experimental número 1 de Montevideo en concurso de oposición. Ahora, cuando veamos los antecedentes de mi pedagogía, él cuenta cómo llega a esa escuela. Al mismo tiempo es periodista en La Razón y El Telégrafo. En 1928 se casa con María Cristina Serpa. María Cristina Serpa era la directora de la Escuela 56 de Canteras de Riachuelo. Y está hasta el 35. Ahí continúa la experiencia que había empezado en la Escuela Experimental número 1 de Montevideo. Y ese es el diario, mes de marzo, primero de marzo, letra de María Cristina Serpa, que dice que el 27 se casó con el maestro Gesualdo Sosa. Y me gustó porque pone los regalos que recibió. Ella inauguró la escuela en 1916, fue la primera directora, junto con su hermana María Teresa, que la ayudaba, fueron las primeras maestras. Muy querida en la región. Dice, recibiendo con tal motivo una afectuosa muestra de cariño por parte de los alumnos, exalumnos y vecindarios del paraje. Me fue entregado por intermedio de la aspirante a maestra Matilde Busto. Matilde Busto después fue directora de esa escuela y tenemos una descripción cuando pasó la cumple 50 años, un trabajo que ella leyó el día que la escuela cumplía años. O sea, Matilde Busto y Rina M. Bertín. Si quiero ser Matilde Bustos después de Bertín, no sé si no será la cuñada esa, por asociación de apellidos. Recibe un artístico álbum de fino cuero con una cariñosa dedicatoria, casi 1000 firmas, y un obsequio, un rico, el adjetivo, ¿no? Juego de muebles, de comedor, regalo de todo el vecindario. Un poco la muestra de cómo ella era querida en la zona. Y después siguen con datos de la escuela, ¿no? Se eliminan los siguientes alumnos, etc. Su labor durante 7 años en torno a la expresión infantil traspuso las fronteras de nuestro país, nació una nueva pedagogía. En un momento se le pregunta a él cómo se llama la pedagogía que le estaba usando, de Crolí, se hablaba de Crolí en ese momento, la escuela nueva. Él dice que no sabe encasillarla y no quiere encasillarla, pero después él habla de mi pedagogía de la expresión. Cuando sale la primera novela autobiográfica, que él dice más autobiográfica de la escuela que de mi vida, Vida del Maestro, fue sumariado, luego destituido el 6 de noviembre del 36. Un poco el contexto histórico, ¿no? Ahí la dictadura de Terra. Yo creo que ustedes ya habrán trabajado contexto histórico de los pedagogos anteriores que abordaron.
alejado de la escuela, ingresa a enseñanza secundaria como profesor de literatura, y después se dedica a dar conferencias y cursos en distintos lugares de América, y inclusive creo que en Rusia. Sé que viaja a Rusia, no estoy segura si da cursos en Rusia. En 1940 se embarca a Estados Unidos, contratado como técnico asesor de la Secretaría de Educación, como profesor de la Escuela Nacional de Educación. Da conferencia en México, Paraguay, Cuba y Chile. En el 44 es profesor de pedagogía en los institutos normales. Y ese año lo indemniza por los daños sufridos durante la dictadura de Terra, y se le reconocieron los años de servicio. Pero hasta donde yo sé, él no vuelve a desempeñarse como maestro. Desde el 45 la tarea se multiplica, siempre relacionada con el área de la educación. En el 46 se adhiere al Partido Comunista. En el 51 es invitado a visitar la Unión Soviética, Checoslovaquia, Suiza y Francia. En el 61 es invitado por el gobierno cubano a colaborar en su problemática educacional. En 1966 es invitado por el gobierno de Venezuela para dictar conferencias en las universidades. Sigue la actividad múltiple entre conferencias, publicaciones, trabajos periodísticos. Y el 31 de julio se lleva a cabo el acto de homenaje a Gesualdo. Es elegido como el personaje literario de 1981. Y sale este libro, Gesualdo, Premio Aníbal Ponce, 1981. ¿Está? Hay un discurso de Agosti, de Iglesias, y habla él también. Acá son fotos de él de sus viajes. ¿Quién es este? Pablo Neruda, sí. Este es Gesualdo, pero quienes están alrededor no lo sé. Este año conseguí, porque después de que hice el trabajo el año pasado, me siguieron acercando material de Gesualdo, aquella gente que me conoció en Paysandú, que sabía que yo estaba trabajando sobre Gesualdo. Entonces este año conseguí en la inspección de escuela de Paysandú un video institucional que hizo la escuela 56, de donde saqué las fotos esas. Acá ya en los años cuando es mayor. Y acá vamos a ver, tendría que funcionar. Sosa nos acerca a la vida y la obra de Delmira Agustín. Señoras y señores, con este homenaje a los 50 años de la muerte de Delmira Agustín, esta expresión poética, la Sociedad de Escritores del Uruguay, y en este caso con el patrocinio de la Consejo de Cultura de la Universidad, prosigue su tarea de situar, revalorizar y analizar, más allá de la pura forma didáctica o meramente exaltativa, los valores de nuestra literatura que forman el fondo de nuestro caudal y nuestra misma raíz expresiva. Esa es una, y no menor, de las razones de nuestra existencia como agrupación. La necesidad reivindicativa de las fuentes de nuestra literatura, a través de la cual se desentramben, precisen, fijen y proyecten los marcos de su ejercicio y acción en el tiempo, nos impulsa así en este camino y conmueve el empeño de esta jornada con mayor programa sobre Hidalgo, el poeta. Gesualdo comienza su trayectoria literaria con Vicente Basso Maglio, con la influencia de Vicente Basso Maglio. Escribe una novela, El tiempo oscuro, que es justamente cuando él tiene un problema con su maestro. Por eso es El tiempo oscuro. ¿Está? En Vida de un maestro, él habla que los dos hechos más sobresalientes de su vida fueron
cuando conoció al maestro y cuando nace su hijo, Policho. Gesualdo tiene 3 hijos de su primer matrimonio con María Cristina Serpa, Gustavo, Cristina María y Dana. Dana nos acompaña hoy. Incursionó en la lírica, escribe Nave del Alba Pura, El hermano Polichinela, que creo que a raíz de esa publicación es que tiene problemas con Bas. Sinfonía de la danzarina y elegía autobiográfica. Publicó varios trabajos históricos y pedagógicos, de un alto contenido pedagógico, ¿no? Que fueron todos esos: Artigas, del vasallaje a la revolución, los fundamentos de la nueva pedagogía, problemas de la educación y la cultura en América, la literatura infantil, este es muy bueno. José Artigas, el primer uruguayo, ejemplo para los niños, el Artiguitas, que le llama. 17 educadores de América, los constructores, los reformadores. Él ahí aborda 17 educadores. El 17 es él. ¿Está? El primero no, entre ellos está Varela. La enseñanza en el Uruguay, la expresión creadora del niño. Y siguen las obras históricas y pedagógicas. Ideas de Francisco Berra, la escuela lancasteriana, ensayo histórico pedagógico de la escuela uruguaya durante la dominación luso-brasileña, 17 al 25, formación del pensamiento racionalista de José Pedro Varela, Bas Ferreira, pedagogo burgués, el niño y la educación en América Latina, antecedentes de mi pedagogía de la expresión, que es lo que vamos a ver ahora, que yo les hice una síntesis, que él ahí explica cómo llega a concebir esa pedagogía. De sus viajes, escribe Mi viaje a la URSS, Conocí China en otoño, Reencuentro en Roma con el poeta y pintor Rafael Alberti. Las narraciones Vida de un maestro, Fuera de la escuela y El Garañón Blanco tienen carácter autobiográfico. Y él dice, son palabras de Gesualdo: para clausurar la etapa de Canteras de Riachuelo, algunos amigos me recomendaron que recapitulara mis actuaciones, que publicara mis libretas de lecciones, convertidas en libros de apuntes. Ese fue el origen de Vida de un maestro, que es una novela autobiográfica, más de la escuela que de mi vida, con cierto aire poemático e idealista en algunos aspectos, aunque trágicamente realista en su totalidad. Tiene muchas anécdotas de los niños, algunas muy crudas, muy dolorosas. Compiló 180 poemas de los niños de la escuela de Gesualdo, que después también hay otro que se llama 500 poemas de los niños de Gesualdo, que algunos traje también para compartir con ustedes. Y preparó una antología de la poesía uruguaya editada en Moscú y traducida al ruso. Y acá hay comentarios de las obras de la literatura infantil. Fue elegida como primer premio en el concurso de pedagogía del Consejo de Enseñanza Primaria y Normal, en el que reúne los materiales de mi curso a las alumnas educadoras de la Escuela Nacional de México. En este libro estudio todo lo relacionado con tal problema, o sea, de la literatura infantil, su existencia, sus planteos, la psicología infantil relacionada con la nutrición intelectual, el problema de la moral en su cultura intelectual y toda la forma de literatura existente. Hace una crítica a la fábula del zorro y no es la del zorro, es la de el queso y el zorro y el queso que tiene, el ave que tiene un queso, la urraca, y que el zorro lo alaba, entonces empieza a cantar y larga el queso y... Bueno. Fuera de la escuela, en la segunda parte vendría a ser de Vida del maestro, más que un libro, son los esbozos y los apuntes de la escuela, en el que se demuestra cuán difícil es ser honesto en actitud. Esto está lindo. Cuánto cuesta llegar hasta el final de nuestro pensamiento y cómo una escuela que trascienda de la actual debe ser emprendida de inmediato para que no sigamos los que entendemos realmente nuestra misión, ¿no?, de maestros, estando fuera de la escuela. Esto es
del libro 17 educadores de América. Y yo lo dividí en dos partes, o sea, uno hasta la experiencia de canteras y la otra ya directamente en canteras. La niñez de Gesualdo era un niño inquieto, en todo sentido, o sea, sensible, medroso, le interesaban los porqués de las cosas, y dice que todo transcurría bárbaro en la escuela, mientras tuve maestro que no le diera mucha importancia a las particularidades expresivas de sus alumnos, sin llamar la atención ni la del maestro ni la del niño. Hasta ahí fue todo bien. Pero cuando, desatados mis intereses, se desembocaron en el campo de los porqués y de las razones, se le empezó a complicar, tanto en la escuela como en la casa, con la madre, ¿no? Este martirio infantil que recuerdo en vida de un maestro hizo crisis un día en una clase de composición en que desbordé de ansias por dar mi contenido frente a la rigidez impositiva del magíster reglamentario. Yo no sé si ustedes conocen el incidente con Pascual. Acuérdense que él vivía en Tranqueras, el norte, calor, el maestro, que estaba enfermo de tuberculosis, le manda a hacer una composición sobre la primavera. 40 alumnos, dice que había moscas que revoloteaban, que hacía calor. Yo soy más del norte, todavía yo soy de Bella Unión, fui de escuela rural también, o sea que como que cuando leí eso, y hacía una composición del lugar me parece bastante exacta. Su compañero de banco era zurdo, pero el maestro le prohibía que escribiera con la zurda, entonces mientras que se puso como a dormitar el maestro en el escritorio, el compañero escribía con la derecha con la zurda con una preciosa letra. Por allá, cuando pasaron los 30 minutos, el maestro dijo, ya está, y ni un minuto más ni un minuto menos, ¿no? Empezó a recoger. Y Gesualdo se sentía mal, porque la consigna era escribir sobre la primavera, que dice que nosotros teníamos una concepción de la primavera de los países de Europa, de los libros que vienen de Europa, con una primavera del deshielo, preciosa y todo eso. Pero acá hay viento y no es tan linda como el maestro pretendía que él escribiera y que tenía que reproducir lo que siempre se decía de la primavera, que la primavera es hermosa. Y Gesualdo parece que desemboca en toda su rabia contra la primavera, más lo dice a la que odié durante el resto de mi vida, y lo nombra, creo que los pocos libros que leí de él, nombra eso de la primavera, escribe que la odio porque este viento norte me hace sufrir, todo eso. Cuando el maestro recoge, todos hacemos lo mismo, ¿no? Ojeamos a ver más o menos cómo fue el tema, ¿no es cierto? Todos los que somos docentes, empieza a mirar y ve que ahí hay algo que no está bien. Entonces le grita, qué imbécil eres, animal. Y la lee a la composición. Y él se siente humillado tremendamente. ¿Sí? Entonces ese es el incidente que él dice que él iba a ser maestro, en esa es su vocación de maestro, él iba a ser maestro para dejar que los niños expresaran lo que sentían y no prohibirles. ¿Sí? Desde ese día comenzó mi rebelión, como si ese incalificable abuso del maestro fuera el descubridor de mis aptitudes vocacionales para la enseñanza que dormían en mí. No ya más la boca lacrada frente al obtuso torturador. Pero ¿dónde dar riendas sueltas a esas entidades de pensamiento si en mi casa ello era la preocupación de mi madre? Y en la escuela no alcanzaba más que la burla de mis maestros, claro, porque el maestro le pide a los compañeros que se rían, y los compañeros se ríen. Y a medida que esta soledad me torturaba, mi decisión se tornaba más irrevocable. Sería maestro para realizar un día en los niños lo que la escuela no realizaba, no comprendía, se burlaba o les privaba de hacer. Muchos años de penurias, contrariedades, desengaños y calculadores de mi tránsito dieron cuenta de esta vocación y fui maestro. La negrita es mía, pero me parece que vale la pena. Ahora lo vamos a ver en antecedentes de mi pedagogía. Él dice que la hora cero fue el incidente de Pascual, pero que en el instituto normal no le fue mejor que lo que le había ido en la escuela, ¿no? Tengo bien claro que mi paso por la escuela normal... ¿Cómo? Que deformaba, que le imbutían enciclopedismo para salvar exámenes,
pero no le descubrían un niño de carne y hueso muy diferente al que iba a encontrar después en su práctica, ¿no? Tengo bien claro que mi paso por la escuela normal sucedió como una borrasca o neblina, sin lograr captar ningún sentido orgánico de lo que era enseñar, de lo que era ser maestro. Abandoné esa casa de oficios rellenos de conocimientos sin hilación ni razón, ahí me quedó un punto donde no va, pero más o menos como entrara, en lo que respectaba a mi identidad de la vocación y el sentido humano y preciso que soñaba para realizar mi cometido. Y esto es cierto, ¿no? En esa casa oí hablar todo el día del niño, de la necesidad de respetarlo y fortificarlo en su particularización, del ambiente propicio para despertar su espontaneidad, etc. Y casi enseguida, la contradicción, ¿no es cierto? Las prácticas, principio, medio y fin, la planificación, no salió de la planificación, y al maestro que castigaba a los niños, que le torturaba con penitencias y castigos, se los ponía como ejemplo de severidad, disciplina y orden. Cuando salí del instituto normal y me enfrenté con los niños de carne y hueso, no con los escolares, cuya psicología era la que conocía, tuve que empezar de nuevo, ¿no? De cero, recién inaugurado, luego de haber lavado mi mente de toda esa literatura pedagógica que me habían servido en aquella casa. Ah, muy crítico él, ¿eh? Y acá, esto me encanta. La escuela actual transmite los conocimientos del idioma a fin de que el niño aprenda a expresarse, cuando la verdad es que a los efectos de alcanzar una más exacta y útil expresión, es que el niño emplea el idioma, que no es lo mismo, ¿no? Yo que soy de lengua. La escuela actual tiene casi como único propósito el de instruir, eso piensa, llenando un recipiente, el niño, de determinada capacidad, hecho lo cual declara satisfecha su misión. O sea, que para la escuela ahí era como embutir, llenar, y para él es sacar, explorar del niño. Así las afloraciones expresivas, las predisposiciones o aptitudes para determinadas realizaciones o actividades, el bagaje específico de valores que el niño trae consigo, siguen siendo problemas fuera de interés de la enseñanza. Y creo que esto no es muy diferente hoy, tampoco. Nosotros hacemos el esfuerzo, me parece, pero hay algunos momentos que... Sin duda la gran falla de nuestra escuela actual, año 50 años atrás, ¿no? Su cometido queda reducido al de la formación cultural, seriada, para las exigencias de una sociedad preferentemente mercantil que no necesita, por otra parte, de una evolución muy profunda de la individualidad. Una escuela a la medida, pero no el desentrañamiento de aptitudes, a la medida de la expresión, aliado indispensable del niño para mejor situarlo en el drama social que le tocará vivir. Todo eso no había sido más que la mentira eslabonada. No conocí al niño, no conocí mis deberes, no llegué a saber de mis derechos tampoco. Lo único que me legaron a fuerza de exámenes fue un conjunto frío de teorías y citas, que ellos llaman enfáticamente cultura, porque ni afecto llegaron a crear en mí esos pedagogos, forjadores de maestros, que se destrozaban llenos de veneno los unos a los otros y que aún ahora siguen embutiendo teorías a los muchachos con la misma indiferencia que a mí en ese entonces. Él plantea en la expresión creadora del niño, ¿cierto?, a través de la expresión llegar al conocimiento, y no el conocimiento para poder expresarse. Es exactamente un camino inverso, a través de la expresión llegar al conocimiento. Entonces por eso es lo opuesto absoluto, por eso esa crítica tan mordaz que hace él, ¿no es cierto? Bueno, porque él hace la crítica justamente a los pedagogos. Claro, pero era el camino que en ese momento seguían para formar los docentes. Hace la crítica a un saber como instituido, poseído por uno, que se transmiten a los otros, ¿no? Él promueve toda otra pedagogía, que es justamente promover procesos en los cuales el niño se involucre, el estudiante se involucre en acceder al conocimiento, ¿no? Por la parte de la expresión. Claro, por todo lo que tiene que ver con lo vivencial, ¿verdad? Lo vivencial y lo vivencial con un eje expresivo, ¿no? Por eso es la pedagogía basada en la expresión, por eso no puede dar un nombre específico, sino dice que la pedagogía basada en la expresión. Que no es la pedagogía. Y acá es cuando él decide
Un día salí huyendo de la capital para enterrarme en esta aldea solitaria sobre el río La Plata. Gracias. Salí huyendo, asqueado de esa escuela que es la mentira de la escuela de nuestro país. Salí huyendo de esos institutos donde fui ingenuamente a hacerme maestro y de donde salí deshecho, desarticulado, sin un centigramo de orientación, la cabeza llena de vaciedades inoportunas y de contrasentidos ridículos. Métodos, planes, lesiones, modelo, crítica, sistemas, que se vayan todos al diablo. Pero cuando estuve frente a los niños me encontré con el muro de las direcciones, de las infecciones, de las reglamentaciones, de la miopía servil reglamentarista. ¿Ah? Recién entonces empezó a hacer en mí una lucecita sobre lo que era la función de la escuela en la vida del niño, sobre lo que era preparar para la vida, en qué consistía el desenvolver las facultades generales. Bueno, y ahora vamos a ver antecedentes de mi pedagogía de la expresión. Esto es bastante profundo en el sentido de que él aborda muchos autores que él leyó, y que muchos yo no tengo mucha idea de quiénes fueron en su momento. A los 40 años de la experiencia, Gesualdo hace un balance de lo que fue la experiencia en canteras, a lo que ha llamado el método de la expresión, mejor dicho, la pedagogía de la expresión. Son palabras textuales, a lo que él llama los haces de mi guerra. Este es el libro, la edición es el año es 1968, editado en Montevideo. La hora cero. La hora cero de la experiencia comienza en la infancia, en aquel pueblito arenoso y caliente de la frontera con el Brasil, en donde hacía mi escuela, allí frente a un maestro, frente a Pascual, un día sábado de composición sobre la primavera. De ahí parto. Sí, sábado todavía, ¿no? ¿Qué es la composición? Para Pascual era ordenar con cierta lógica gramatical el día sábado, una tal hora, una serie de pensamientos o lugares comunes hecho cláusulas que andaban por ahí de mano en mano y que les parecían muy bien dichos, pues ya los había repetido de clase como modelo. De nuevo, su crítica a las clases siempre igual, ¿no? Repetitivas. Mi rebelión y blasfemia ese día contra la primavera, la que desde entonces odié con todo el alma, acabó con mi escarnio público por Pascual, por querer ser original. Pero abrió el camino para siempre mi lucha contra la repetición mentirosa de los mentirosos Pascuales de formadores profesionales. Defendió una enseñanza creativa, ¿no? Creativa, original, ¿no? De esa prueba de mi infancia fue mi hora cero. De ahí partió mi irreductible voluntad de elegir yo mismo mi carrera, magisterio. Pero en este caso con una especie de idea fija, luchar para acabar con los maestros Pascuales del mundo, y lograr reintegrar a cada uno, a cada niño, sus poderes expresionistas. Devolverle a cada uno sus riquezas, su caudal propio, el único que es intransferible y que no se puede robar. Todo ese caudal que el niño traía a la escuela, todo ese mundo que viene elaborándose como cosa propia, al llegar a ella, al llegar a los maestros Pascuales, se aquietaba, desfallecía o moría. Están marcadas las páginas de la cita. Pero yo tenía entonces 10 años y era muy raquítico, me sobraban ojos y me faltaba cuerpo, y el mundo era demasiado grande. O sea que 10 años nace la vocación de maestro. Pero la segunda parte de la prueba no sería menos amarga que la primera. Sin medios económicos, un buen día me encontré en la capital luego de haber ganado una beca de 24 pesos al mes para cursar estudios normalistas. Y acá viene de vuelta la crítica. En esa casa de deformación comprobé que los procesos de despojo y despersonalización que se hace al escolar, allí se completaba con algo aún más peligroso. La ingestión de un enciclopedismo sin la aireación del análisis. Él habla mucho del análisis en su método. La discusión o la duda, con vistas a una preparación teórica y práctica que nada respondían a las exigencias de una formación cultural necesaria al maestro. Aquellas prácticas con preparaciones anticipadas de medida de principio, medio y fin, materiales mentirosos y nada actuales, poca verdad, antes me parece que no, el aspirante y los niños, pero faltaba todo lo demás, la coherencia, la funcionalidad de lo que existe, vive, actúa. Y aquí es que empieza a leer. Fíjense la edad que tendría Gesualdo acá, 21, 22 años. Entonces me encerré a leer todo.
Busqué lo que había en todas partes para doctorar mis intuiciones. Lo bueno, lo malo, lo antiguo, lo que resultaba nuevo, lo que parecía nuevo, pero era porque nunca lo habían leído, porque las hojas del libro estaban sin cortar, lo que me recortaban y lo que me recomendaban y lo que me prohibían.